Hola queridos amigos, muy buena semana, muy buen día para cada uno de ustedes. En esta ocasión les estamos compartiendo el capítulo número 2 del libro complementario titulado Nuestra esperanza ante la muerte, escrito por el autor, el doctor en teología Alberto Tim. La semana pasada les entregamos el capítulo número 1, que hablamos acerca del origen del mal, el origen del dolor y el sufrimiento. En esta semana vamos a estar estudiando como capítulo central el capítulo número 3 del libro de Génesis y esperamos que nos acompañes, que te unas a nuestra comunidad si no lo has hecho hasta ahora. Eso nos ayuda a seguir creciendo, a poder compartir, a llegar a otros lados, a otros sectores. Y gracias por acompañarnos hasta esta semana. El capítulo número 2 se titula La muerte en un mundo de pecado. Y la primera parte dice de esta manera. La Biblia dice que Dios creó este mundo completamente perfecto mediante el poder de su palabra. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Salmos 33, 9. Y al final de la semana de la creación, dice Génesis 1:31, vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Pero Satanás, que había sido expulsado del cielo, usó sus artimañas para inducir a Eva y a Adán a pecar, y en consecuencia, iniciar la destrucción gradual de toda la creación de Dios en este mundo. Ver Génesis 3. Una de las consecuencias más nefastas de la caída de los seres humanos fue la nueva realidad de la muerte, completamente inexistente hasta entonces. Como dijo el apóstol Pablo, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Romanos 5:12. En este capítulo trataremos inicialmente 4 interpretaciones distorsionadas de Génesis 3 y luego las enseñanzas bíblicas relacionadas con la tentación, la caída, el pecado, la muerte y el plan de salvación. Este capítulo nos proporcionará la base para entender la presencia del sufrimiento y la muerte en el mundo. También nos presenta la primera vislumbre de la asombrosa solución que Dios proveyó para los principales problemas existenciales que afectan a todos los seres humanos. Interpretaciones distorsionadas. La historicidad del relato de la caída en Génesis 3 ha sido distorsionada por medio de interpretaciones engañosas del pasaje. Una de esas interpretaciones ha sido la sugerencia simbólica y alegórica de que la caída se produjo por medio de las relaciones sexuales. Para Filón de Alejandría, 20 a.C. al 50 después de Cristo, los elementos del relato de la caída eran tipos que proyectaban una verdad alegórica según alguna explicación mística. Propuso que la serpiente era el símbolo del placer y que Adán y Eva participaron del placer que lleva a la generación de los hijos. Intérpretes posteriores identificaron más explícitamente el comer del fruto prohibido con las relaciones sexuales. Pero si la caída fue producto de tener relaciones sexuales, ¿cómo podrían entonces Adán y Eva cumplir la orden que Dios les había dado de ser fructíferos, de multiplicarse y de llenar la tierra? Génesis 1:28. Otra terrible distorsión de la narrativa de la caída surgió dentro de los círculos esotéricos de la cábala judía. Uno de esos mitos sugiere que cuando la serpiente vio la unión de Adán y Eva, comenzó a codiciar a la hermosa Eva, e incluso planeó matar a Adán para casarse con ella. Así que un día, cuando Eva estaba sola, la serpiente la sedujo y la dejó embarazada de Caín. Entonces el Señor se enojó y maldijo a la serpiente.
Este mito claramente asigna roles distintivos a los personajes principales de la narración bíblica: Dios, Adán, Eva, la serpiente y Caín, para elaborar una historia fantasiosa que ignora el hecho de que Caín era hijo de Adán y de Eva. Ver Génesis 4:1. Una tercera distorsión del relato de la caída tiene su origen en la hipótesis histórico-crítica de que muchas de las historias de la Biblia son mitos copiados de una serie de fuentes extrabíblicas antiguas. Desde esta perspectiva, por ejemplo, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal podrían representar a las deidades egipcias Shu y Tefnut. El fruto prohibido pudo haberse inspirado en los mitos sumerios sobre la vida en el paraíso. La serpiente podría reflejar al dios egipcio Set, que tomó la forma de serpiente de Apophis, el enemigo de Ra. La alusión a Adán y Eva ganando sabiduría y perdiendo la inmortalidad pudo haber sido tomada del mito mesopotámico de Adapa. Y el castigo de la primera pareja y la serpiente podría haber sido copiado del ciclo egipcio de Osiris. Esta clase de evaluaciones críticas de la Biblia socavan su inspiración divina y niegan su carácter normativo. Ver 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Un cuarto desafío lo encontramos en la teoría de la evolución teísta, que considera cada uno de los días de la creación, Génesis 1:2, como una larga era geológica. Según esta teoría, los diversos estratos que vemos en la columna geológica en todo el globo terrestre no se formaron debido a un diluvio universal, según Génesis 6-9, sino a procesos sedimentarios lentos que requirieron miles o incluso millones de años. La presencia de diversas formas de vida aparentemente fosilizadas antes de la aparición de los seres humanos lleva a la conclusión natural de que la muerte existió antes de la aparición de los primeros seres humanos. Esto contradice la afirmación bíblica de que la muerte entró en el mundo por la caída de los primeros seres humanos creados por Dios. Romanos 5:12. Las fuentes extrabíblicas nos pueden ayudar a comprender mejor las Escrituras, pero se convierten en un problema cuando se consideran más confiables y autorizadas que la Biblia misma. La historia bíblica de la caída instigada por la serpiente, Génesis 3, era considerada un episodio literal por los últimos escritores del Antiguo Testamento. Mira Job 31:33 y también Oseas 6:7, y también por los autores del Nuevo Testamento. Mira de cerca Romanos 5:12, 14, 18 y 19. También 1 Corintios 15:22 y versículo 45. Segunda carta a los Corintios capítulo 11 versículo 3. Primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 13 y 14. Y también Apocalipsis 12:9. Si esos escritores consideraban que la historia era un relato histórico, veraz, ¿por qué nosotros deberíamos interpretarla de manera diferente? La tentación y la caída. La lucha de los seres humanos con la muerte comenzó en el jardín del Edén, cuando Eva se enfrentó a la decisión de confiar en la palabra de Dios o aceptar la palabra de Satanás por medio de la serpiente. Apocalipsis 12:9. Dios le había dejado advertido a la primera pareja: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Ver Génesis 2, 16 y 17. Pero la serpiente cuestionó esa advertencia, generalizando la prohibición de Dios y luego acusándolo de suprimir información importante. Finalmente, le ofreció a Eva conocimientos que le abrirían la mente. Ver Génesis 3, del 1 al 5.
Después de haber sido expuesta al árbol de la ciencia del bien y del mal, Eva tuvo que confiar en la afirmación de Dios: ciertamente morirás, ver Génesis 2:17, o en la negación de la serpiente: no es cierto, no van a morir, ver Génesis 3:4. Eva se asombró al ver hablar a una serpiente, y su curiosidad la hizo vulnerable a sus seductores sofismas. Para ella, la palabra de la serpiente sonaba lógica y más convincente que la palabra de Dios. Después de todo, el fruto de ese árbol no estaba envenenado y la muerte no existía. ¿Por qué debía privarse entonces de ese atractivo fruto? Al escoger entre la palabra de Dios y la palabra de la serpiente, se dejó guiar por sus propios sentidos y la evidencia más lógica disponible. El registro bíblico dice: la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos. Versículos 6 y 7. Este acto aparentemente insignificante tuvo consecuencias trágicas y duraderas. Eva ignoró las advertencias de Dios, la prueba de lealtad y obediencia, y fracasó. Al ignorar la palabra de Dios, la primera pareja sembró la semilla de la duda y la incredulidad, que continúa dando frutos hasta el día de hoy. El relato de la caída retrata el terrible camino desde la curiosidad hasta la desobediencia, con todas sus trágicas consecuencias. Como bien dijo Robert Jamieson, la historia de cada tentación y de cada pecado es la misma. El objeto exterior que atrae, la conmoción mental interna, el aumento y el triunfo del deseo apasionado, terminando en la degradación, la esclavitud y la ruina del alma. Jamás olvidemos que no todo lo que es lógico es verdadero, y no todo lo que es verdadero es humanamente lógico. La palabra de Dios puede parecer ilógica y sin sentido a veces, pero siempre es verdadera y confiable. De hecho, no hay terreno seguro aparte de la palabra de Dios. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de la primera parte, de nuestra primera parte del libro complementario, del capítulo número 2 de esta semana, que se titula La muerte en un mundo de pecado. Estamos estudiando y leyendo juntos el contenido del libro complementario de estos 3 meses de estudio desde octubre hasta el mes de diciembre, titulado Nuestra esperanza ante la muerte, por el doctor Alberto R. Tim. Que Dios te bendiga ricamente, gracias por acompañarnos hasta esta ocasión y te esperamos con la ayuda de Dios para el día jueves, para entregarte la segunda parte del capítulo número 2. Que Dios te bendiga ricamente y nos encontramos en la próxima entrega del audiolibro.